Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a lo que se ha hablado últimamente en relación de si techar o no el Estadio Monumental. Ya he hablado anteriormente en algunos videos en relación a la posibilidad de ponerle toda una nueva estructura de techado a la cancha de River, que era una cuestión que en principio se había propuesto, no con un proyecto formal. También lo voy a estar mencionando en este video qué es lo que tiene que suceder formalmente para que se teche el Monumental. Después, posteriormente, el presidente del club había negado esta chance y hace aproximadamente un mes volvió a surgir la posibilidad concreta de que si alguien presenta un proyecto, ya sea financiero o económico, que sea vialmente posible en Argentina, existe la chance concreta de que el Estadio Monumental pueda ser techado en un futuro. En este video voy a estar contándote cuáles son las cuestiones positivas y las negativas a la hora de techar un estadio, porque si bien es cierto que la modernización siempre termina siendo algo bueno, porque avanzar en lo que respecta a las remodelaciones y renovaciones de un estadio, de la sede y de todo lo que tenga que ver con el club siempre es positivo, en el transcurso de todo lo que tiene que ver con las obras hay que pasar por algunas cuestiones un tanto negativas, y más a la hora de techar un estadio, que es una mega obra que pocas veces se hace y pocas veces se ha hecho acá en el fútbol argentino. Empecemos. Una de las razones por las cuales se terminó cayendo en un principio la posibilidad de techar el estadio, más allá, repito, de que ahora se está volviendo a resurgir la chance, es que la FIFA, cuando confirmó en conjunto con la Conmebol y con la Asociación de Fútbol Argentino que el Estadio Monumental iba a ser sede de ese único partido que va a disputar la selección argentina en nuestro país correspondiente al Mundial del 2030, ya no era necesario que el estadio escogido tuviera toda una estructura de techado por encima. Hago hincapié en esto porque anteriormente la FIFA establecía que todos los escenarios que sean sedes de partidos inaugurales de un mundial tenían que contener al menos 80.000 lugares. El Monumental eso lo tiene. El 75% de las ubicaciones debían estar reglamentadas como plateas. River, si bien no lo tiene exactamente así, se iba a terminar de solucionar poniendo algunas butacas extras en las partes inferiores detrás de los arcos, pero también tenía que estar techado. Eso era lo que se había hablado en un principio. Después, posteriormente, como veían que era prácticamente imposible que la Argentina, Paraguay y Uruguay, que son los tres países sudamericanos que van a ser sede de al menos de un partido en esa Copa del Mundo del 2030, no iban a tener la chance de tener un estadio con todos los requisitos que pretendía que la FIFA tuvieran en los cotejos inaugurales. Finalmente se quitó lo del techo y no hace falta que el estadio sede del primer partido que se va a estar disputando en cada uno de los países recién mencionados tenga toda una estructura de techado. Así que desde ese momento como que las posibilidades de techar el Monumental fueron bajando, porque la realidad es que ya no había ningún tipo de apuro. Es verdad que tampoco se puede atribuir a la chance de techar el Monumental por el simple hecho de jugar un partido en el Mundial del 2030. Sería algo totalmente ilógico, porque primero de todo el techo se iba a estar construyendo bastante tiempo antes, no es que se iba a empezar a realizar la obra en el 2029 o a inicios del 2030 con vistas a que quedara totalmente concluida para mediados de ese mismo año, que es cuando se va a estar disputando la Copa del Mundo, sino que se iba a empezar a llevar a cabo la obra, inclusive muchos decían a mediados del año que viene, cuando se estuviera llevando a cabo el parate por el Mundial del 2026. Sin embargo, ahora no hay ningún apuro verdaderamente excesivo porque esto suceda, por lo que desde el lado de la dirigencia de River van a evaluar y analizar la posibilidad, porque es algo que obviamente puede llegar a hacerse, por contexto de que todavía se están realizando algunas obras, si bien no puntualmente lo que tiene que ver con el estadio, sí se están llevando a cabo algunas remodelaciones que tienen que ver con la institución riverplatense. No quieren adelantar absolutamente nada y lo primero de lo que quieren asegurarse es que se terminen de hacer todas las obras que se están llevando a cabo actualmente al 100%, y después verán
las nuevas remodelaciones de cara al futuro. También teniendo en cuenta que no está para nada financiada la nueva hipotética remodelación de un posible techado en el Estadio Monumental, y a su vez también se sabe que será muchísima más grande la inversión de lo que fueron las obras realizadas anteriormente o las que todavía se están llevando a cabo en las adyacencias del Estadio Monumental, como puede ser el nuevo polideportivo para los distintos deportes o la sede del fútbol formativo de River, ubicada a 1 kilómetro de la cancha. Hace aproximadamente poco menos de 20 años, cuando se terminó de techar el Estadio Único de La Plata, llamado hoy por hoy Estadio Diego Armando Maradona, se gastaron alrededor de $40 millones en ponerle toda la estructura de techado a un escenario que, si bien no tiene la magnitud del Estadio Monumental, porque caben aproximadamente la mitad de personas, 40.000 contra los más de 85.000 hinchas que van fin de semana tras fin de semana a alentar al equipo que hoy dirige Marcelo Gallardo, se puede aproximadamente hacer un parámetro en relación a lo que costaría hoy por hoy el techado total de la cancha de River. Se están hablando de alrededor de entre 80 y 100 millones de dólares, que es un número verdaderamente importante y que no puede ser dejado de lado bajo ningún tipo de contexto. Ya de por sí, a finales del año pasado, River tuvo que abrir un fideicomiso donde bastantes personas aportaron su granito de arena como para que se pudieran llevar a cabo las últimas obras del Estadio Monumental. Eso es algo que le terminó sirviendo a River, y de hecho fue uno de los proyectos financieros más prósperos en la historia del fútbol argentino. Ya de por sí, River era el primer equipo que llevaba a cabo un formato financiero de ese estilo y le terminó saliendo todo redondo. Ahora queda que todo termine al 100% como para que los resultados queden a la vista. Pero por lo pronto, y volviendo a lo que tiene que ver con el techado del Monumental, cuando se decidan evaluar todos los proyectos que pueden presentarse, cualquier persona obviamente tiene que saber del tema, tiene que ser un ingeniero, un arquitecto o distintos grupos que trabajan en esta clase de obras, no solamente deberán presentar un proyecto donde se vea el diseño en cuanto a lo estético de cómo quedaría el Estadio Monumental con el nuevo techado, sino que tendrán que mostrar un proyecto que sea económica y financieramente viable para llevar a cabo acá en la Argentina. Se sabe que en nuestro país a veces es complicado realizar mega obras de una calidad tan alta y que obviamente financieramente el dinero que se tiene que invertir es mucho. Eso no significa que River, por ejemplo, no pueda realizar otro fideicomiso para llevar a cabo el techado del Estadio Monumental, pero por lo pronto esa no sería la idea primaria, y desde el lado del más grande esperan que la persona o la gente encargada que vaya a presentar el proyecto para techar el estadio venga absolutamente con todas las cuestiones resueltas, no que venga con el dinero, pero sí que le diga a River, bueno, mira, la manera en la cual vas a poder conseguir a los inversores o la plata para poder justamente construir el techo del Monumental es de esta forma, y si del lado de River lo ven vialmente, económicamente posible para hacerlo acá en Argentina, yo no creo que haya ningún problema en ese sentido. Ahora voy a estar hablando de los inconvenientes que pueda haber en otros aspectos para la hora de techar el Monumental, pero si todo esto sucede en materia financiera y económica, River no va a tener problema en aprobar desde ese punto de vista cualquier proyecto que se pueda presentar como para techar toda la totalidad del Estadio Monumental. Los arquitectos e ingenieros que han trabajado en todas las obras durante estos últimos 5 años aproximadamente han dado el ok como para que se pueda techar el estadio. Digo esto porque hay estructuras que no permiten tener un techo encima. La manera en la que está construido el Monumental lo permite. Digo esto porque hay estadios que no podrían ser techados por la manera en la que están construidos y estructurados. El Monumental no tiene ningún inconveniente en relación a eso, por lo que lo financiero pasaría a ser lo primordial en cuanto se evalúen todos los proyectos. Hace aproximadamente 2 años, Walter Lanosa, gerente general de River, había adelantado la idea de la dirigencia en techar el Estadio Monumental. Estamos hablando que en ese momento transcurría el primer año de Jorge Brito como máxima autoridad rioplatense, y si bien posteriormente quedó, como dije recién, un poco en la nada, teniendo en cuenta las circunstancias que se fueron dando y las remodelaciones y renovaciones que fueron creándose y que no estaban previstas en un primer momento,
embargo, ahora puede volver a resurgir todo desde un inicio. Pero lo que habría que preguntarse es cómo quedaría el techo y qué clase de cubierta se colocaría. Una de las alternativas que en su momento presentó el ex presidente de River, Rodolfo Onofrio, en su primera campaña política, antes de ser elegido justamente como presidente del club en su primer mandato, fue que el techo debía estar compuesto de una sola pieza de color blanco que se construiría desde el suelo con una estructura exterior, se conectaría con las tribunas más altas y saldría por encima del mismo. Inclusive la idea mostrada por Donofrio se asemeja a muchos estadios que se encuentran en Europa y que pertenecen a los equipos más importantes del viejo continente. De hecho, el expresidente del club se asesoró junto con personas que justamente formaron parte de la creación de los escenarios de los conjuntos más importantes del fútbol europeo, y además permitiría ampliar un poco más la capacidad del estadio, ya que se construirían más filas de tribuna para que éstas queden conectadas con el techo. Antonio Caseri, dirigente opositor que no sabremos si se pondrá nuevamente en campaña durante este 2025 y se pondrá como candidato de presidente a fin de año, también presentó hace no mucho un ambicioso proyecto para techar el Monumental, y con una fachada muy similar a la que tiene la Alianza Arena de Múnich, el estadio del Bayern, un estadio modelo para todo el planeta. La propuesta tuvo la participación de Jorge Alas y Alejandro Madero, integrantes del estudio que participó del diseño original del Monumental por allá en la década de 1930. Después obviamente aparecieron muchos renders creados por los propios hinchas y simpatizantes del millonario, que parecerían muy difíciles de llevar a cabo acá en Argentina, teniendo en cuenta que el coste podría elevarse inclusive a cerca de los 200 millones de euros y que la ingeniería necesaria para construirlos demandaría muchísimo tiempo de remodelación y renovación, pero no dejan de ser llamativos y agradables a la vista. También hay un diseño el cual se asemeja al Estadio da Luz, que es la cancha del Benfica de Portugal, o inclusive muchos quisieron comparar también un diseño con el Emirates Stadium del Arsenal de Inglaterra, o inclusive con lo que es el Maracaná del Río de Janeiro en Brasil. Pero por lo pronto no se sabe específicamente cuál sería el estilo de techo que tendría el Estadio Monumental, porque lo principal, por lo menos en este caso, no recae exclusivamente en el diseño, sino que recae más que nada en que el techo sea beneficioso para el futuro de River, que esto sirva para modernizar el estadio más imponente de todo el continente, y que a su vez también las cuestiones negativas que se podrían dar mediante su construcción, que ahora voy a estar mencionándolas, no sean tan perjudiciales para el hincha en sí. Así que en caso de que se terminen de aprobar todas esas cuestiones financieras y se resuelvan esos problemas en relación a los simpatizantes, recién ahí se evaluará cuál sería el estilo de techo para el estadio. En relación a lo que tiene que ver con lo negativo para techar el Monumental, tiene que ver sobre todo con que si el hincha podría concurrir al estadio al mismo tiempo en el cual se realizan las obras. En su momento, cuando se llevó a cabo la construcción del nuevo campo de juego y la reforma total del terreno de River, cuando se hizo que el campo ya no fuera 100% natural, sino que tuviera también un aspecto híbrido, no hubo ningún inconveniente en relación a eso, porque como esa parte de la obra se llevó a cabo en el mismo momento en el cual todavía estaba transcurriendo la pandemia por COVID-19, el hincha de River no podía ir al estadio, no hubo ningún problema en eso, porque River esos 11 primeros cotejos entre finales del 2020 y principios del 2021 los disputó en la cancha de Independiente, en el Estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bocchini. Sin embargo, en esta oportunidad sí podría llegar a haber inconvenientes. Es cierto que podría hacerse todo por partes, es decir, cuando se está creando el techado por encima de la Siburi Alta, por ejemplo, no habría necesidad de en que las personas que van del otro lado del estadio, en la Centenario o en las plateas superiores laterales, tanto en la Belgrana como en la San Martín, no recurran al mismo. Sin embargo, casi con seguridad, teniendo en cuenta que es una obra que puede llegar a generar cierto peligro, que en el momento en el cual se esté creando el techo en la mayor parte del estadio, el público no va a poder concurrir a presenciar los partidos de River. Y eso obviamente es negativo, primero de todo porque no hay ningún otro estadio en Argentina que siquiera se acerque a la capacidad que tiene River, porque el Millonario hoy por hoy comprende más de 86.000 personas en cada uno de los partidos, y en el Gran Buenos Aires, ciudad de Buenos Aires, el estadio con mayor capacidad es la cancha de Racing, pero ni siquiera alcanza las 60.000 personas en cada uno de los cotejos.
River en su momento hacía de local en Independiente, las pocas veces en las cuales no pudo jugar en el Monumental y el público pudo concurrir, por ejemplo a finales del 2023 con Instituto, en esa ocasión únicamente pudieron ir los abonados a presenciar el partido de River y muchísimas personas de las que normalmente van fin de semana tras fin de semana se quedaron sin ver ese último encuentro de ese año en condición de local del elenco de Núñez. Y obviamente esto es un perjuicio porque también en definitiva no se sabe cuánto tiempo transcurrirían mientras se hacen estas obras. Y no es lo mismo que el hincha no pueda ir a 2 o 3 partidos a que no pueda ir durante todo un semestre a presenciar los encuentros de River. Por eso mismo, en general se busca realizar esta clase de remodelaciones en los momentos en los cuales no hay partido. Por eso iba a ser ideal realizar, en caso de que se lleve a cabo el techado del Monumental, a mediados del año que viene, porque prácticamente el fútbol dejará de efectuarse a finales de mayo y durante junio y durante casi todo el mes de julio tampoco habrá competencia a causa de que el Mundial de Selecciones, como va a ser de 48 países y no de 32, va a extenderse un poco más en el tiempo, van a ser casi 2 meses. Ahora, ¿es suficiente 2 meses para la construcción de todo un techado en el estadio más grande de Sudamérica? Yo creo que no. Es cierto que la gente encargada de realizar todas estas remodelaciones puede decir absolutamente lo contrario. También tendrá mucho que ver el clima, de cuántos días llueve en ese lapso de tiempo, muchas otras cuestiones que quizás no tenemos tan asociadas en este momento, pero por lo pronto lo del techado del Monumental podría ser negativo en lo que respecta a la presencia de los hinchas en cada uno de los partidos de River. Está claro que modernizar el Estadio Monumental sería algo muy positivo en lo que respecta a modernizar la cancha más grande del fútbol sudamericano, porque por lo pronto no hay que dejar de lado que River viene creando cada vez más nuevas tecnologías, agregándole a su estadio más cuestiones que tienen que ver con la modernización de los escenarios y sedes de partidos de fútbol alrededor de todo el mundo, pero tampoco tiene que ser algo que sí o sí se tenga que hacer como para que en definitiva la cancha de River sea la más imponente y moderna de todo el fútbol sudamericano. Hay cuestiones que hay que evaluar porque no hay que perjudicar ni al equipo de fútbol ni tampoco al hincha de River, que en conjunto trabajan para que los resultados futbolísticos se den de la mejor manera posible. Después, en lo que tiene que ver con lo financiero y lo económico, obviamente que si se presenta un proyecto debe venir acompañado de eso, y en lo que respecta al estilo, a cuál sería el diseño del techo del Monumental, seguramente eso quedará para lo último, porque en definitiva termina siendo lo menos importante, siempre se sobrepone la opinión de la gente y también lo que tiene que ver con lo económico y la manera en la cual se desarrollarán las inversiones para que se lleve a cabo el proyecto. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.